Escuchemos el discurso completo de Trump en Davos. Agradecemos su presencia hoy aquí, así que me gustaría presentarles y dar la bienvenida de vuelta a Davos al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald J. Trump. Well, thank you very much, Larry. Muchísimas gracias, Larry. To be back in beautiful Davos, Y Switzerland. gracias por darme la bienvenida de nuevo a esta hermosa ciudad de Davos para reunirme con tantos líderes empresariales, amigos, nuevos enemigos y a todos los distinguidos invitados e invitadas a este foro. Llego hoy con unas noticias magníficas para América, porque ayer fue el 20 aniversario de la inauguración de una serie de cosas. Vemos cómo la economía crece, los ingresos aumentan, las rentas, la inflación está siendo vencida y la verdad es que las fronteras cada vez son más impenetrables porque las estamos cerrando. Nos estamos encontrando con un giro absoluto de la situación económica en los Estados Unidos. Vemos que durante la presidencia del presidente Biden la situación económica era realmente negativa, pero después de un año de estar yo en el gobierno vemos como esta situación económica está mejorando de una forma tremenda. Y en muy poco tiempo nuestro país se encuentra en una situación en la que nunca antes se había encontrado, porque en los últimos 3 meses la inflación ha sido de 1,6% y el crecimiento trimestral se sitúa en el 5,4%, algo jamás visto antes. Estamos alcanzando unos récords nunca antes vistos y la gente sigue ahorrando y está ahorrando cada vez más. Desde que inauguré mi cargo, la verdad es que más de 1.200.000 personas ya no están recurriendo a los sellos para los alimentos. Y esto es una muestra de la mejora de la situación y del bolsillo de todo el mundo. Nos acercamos en este momento a los 20 billones de inversión por parte de las empresas. Hace un año, bajo los demócratas radicales rojos, éramos un país en deuda y esto ya no es el caso. Más bien todo lo contrario. La economía de los Estados Unidos piensa seguir creciendo a un ritmo que es el doble de lo que era el caso antes. Y también están las políticas arancelarias que están contribuyendo a la mejoría de nuestros mercados y del mercado norteamericano. Cuando a Norteamérica le va bien al resto del mundo. Y yo creo que nos encontramos en un punto, en un momento en el que nunca habíamos estado antes. Estas evoluciones han tenido lugar muy rápidamente y esta tarde quería hablar de cómo hemos alcanzado, cómo hemos logrado este milagro económico.
Tal vez ustedes vengan del país que vengan, tendrían una mejor suerte si siguieran nuestro ejemplo y aplicaran las mismas políticas que estamos aplicando nosotros en los Estados Unidos con mi gobierno. La verdad es que estamos en un momento en el que, en nuestro caso, vemos nuestro país y no lo reconocemos. ¿Y qué ocurre? Veo que en Europa, en este momento, la situación no es buena. Vemos que se había pensado hasta ahora, sobre todo en Europa, que la única manera de propiciar el crecimiento era a través del gasto público, pero esto no es así. Se decía que los combustibles debían de ser sustituidos por energías limpias. En fin, este es un camino por el que transcurrió y siguió el presidente Biden, equivocándose evidentemente. Pero veo que hay un enorme potencial en muchos otros países, reduciendo los déficits comerciales. Entre otras cosas, muchas partes del mundo se están destruyendo ante nuestros ojos cuando vemos que realmente sus líderes ni siquiera comprenden lo que les está ocurriendo. La verdad es que muchos que se llamaban así mismos expertos creían que las cosas iban a ir mal en los Estados Unidos, pero yo estoy demostrando que no tenían razón, porque en solamente un año Estados Unidos ha presenciado una transformación como nunca antes se había visto. Estamos deshaciéndonos de los parques eólicos, de los generadores eólicos. Mucha gente está ahora recurriendo a buscar empleo en el sector privado y se está creando mucho más empleo de lo que era el caso antes. Estamos imponiendo aranceles a muchos países y en los últimos años en los últimos meses hemos despedido a más de 250.000 funcionarios en el país, porque no todo el mundo puede trabajar en el sector público. Las cosas no dan para tantos funcionarios. Hemos reducido la inflación desde unos récords históricos durante la administración de Biden. Yo prometí recortar las normativas y regulaciones, pero la verdad es que he recortado, he eliminado 129 normativas que se habían ido imponiendo durante los últimos años y sobre todo en el periodo de Biden. Durante mi mandato estamos viendo el mayor recorte de impuestos que se había visto en los Estados Unidos en muchos años. Se están llevando a cabo inversiones de capital en equipos, en muchos sectores. Antes, las cosas, la evolución llevaba mucho más tiempo, los avances técnicos, etcétera.
Y yo ya di un ejemplo, di muestras de hacer las cosas de otra manera durante mi primer mandato. Y todo esto ahora se está viendo demostrado. En solamente un año he logrado hacer lo que antes se tardaba 30 o 40 años en lograr. Todos los años perdíamos billones de dólares que simplemente iban a la basura, pero solamente en un año he dado un giro total a la situación. Y todo esto lo he logrado hacer sin inflación, cosa que los expertos decían que era imposible hacer. Pero yo sabía que tenía razón. Y ahora me están dando la razón porque no se creen lo que he logrado hacer. La producción del acero está multiplicándose en los últimos tiempos y va a seguir haciéndolo. Se va a triplicar la producción de acero de nuestras acerías. La construcción de fábricas está creciendo en un 31% o en un 40% incluso. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos logrando esto? Lo estamos logrando gracias a la flexibilización en la cuestión de los permisos. Estamos eliminando barreras y tenemos países que nos apoyan. Está la Unión Europea, está Japón, están otros lugares, otros países que realmente trabajan en colaboración con nosotros. Todos los países que querían venir a hacer negocios, a abrir fábricas en los Estados Unidos, nosotros les estamos abriendo las puertas y hemos detenido la dinámica de aplicar barreras a la producción, a cosas que antes se consideraban contaminantes y que lo único que hacían era frenar el crecimiento. Y la gasolina había alcanzado precios enormes, altísimos en los Estados Unidos, pero hemos visto en este momento un descenso muy importante en el galón. Bajo mi liderazgo, la producción de gas natural está en un punto álgido como nunca había estado. 730.000 barriles al día en petróleo. Venezuela has been an amazing place for so many years, but then they went bad with their policies. 20 years ago it was a great Vemos que hace country. Now it's 20 años got problems, but Venezuela era un país magnífico, 50 million barrels. rico. We're going to be splitting up. Pero en este momento vamos a recibir 50.000 millones de barriles y que serán 50 millones de barriles y que después serán distribuidos. Y en Venezuela lo han entendido. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos 6 meses de lo que han ganado en los últimos 20 años. Todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocios con nosotros. Pero el precio de la gasolina en este momento está por debajo de los $2.30 en la mayor parte de los estados. En algunos estados ha disminuido el precio a $1.95 por galón. En fin, unos precios como nunca antes se habían visto, al menos no durante muchos años. He firmado un decreto para la construcción de nuevas plantas nucleares.
We're very much into the plantas world of nuclear energy. tremendamente seguras. Estamos a favor de la energía nuclear. Son plantas muy seguras y lideramos el mundo en el campo de la inteligencia artificial. Y somos líderes por mucha diferencia respecto a lo que es el caso de otros países. Se están construyendo nuevas plantas que van a suministrar de energía a la inteligencia artificial. Estamos creando las bases y sentando las bases para que pueda proliferar la inteligencia artificial y que se pueda autoadministrar de energía con la construcción de muchas plantas en diferentes lugares. Y la gente puede ir construyendo ya, gente con dinero puede ir construyendo sus propias plantas generadoras que van a alimentar la inteligencia artificial. ¿Y qué está ocurriendo? Que estoy facilitando las cosas, estoy acelerando la aprobación para la construcción de estas plantas. En Estados Unidos teníamos un colapso energético. La gente hablaba de instalar plantas eólicas en todo el país, en todo el mundo. Con la energía se supone que tenemos que hacer dinero, no perderlo. Sin embargo, lo que ha tratado de hacer la izquierda radical en América ha sido algo catastrófico. Alemania, pues ahora está produciendo mucha menos energía de la energía eólica que en 2017. Es obvio que están haciendo un buen trabajo ahora, pero ¿qué han tenido que hacer antes de alcanzar estos objetivos? Pues los precios de la electricidad ahora están a 64% por encima. El Reino Unido produce un tercio del total de su energía que producía en 1995. Así que además están por encima del Mar del Norte, una de las más grandes reservas de energía de todo el mundo. Y esa es una de las razones por las cuales la energía ha alcanzado bajos niveles catastróficos con niveles de precio altísimos. Pensémoslo por un momento. Es algo increíble. No podemos decir que las energías ya se han agotado. No se han agotado. En el norte, en el Mar del Norte, todavía quedan grandes yacimientos. Es increíble que nadie está explotando, nadie está extrayendo. Hay muchas empresas que están llevándose el 92% de los ingresos, entonces las compañías petroleras no pueden hacerlo, ya no quieren hacerlo, porque tienen que pagar mucho por extraer. Yo quisiera que la Unión Europea pues estuviera bien, al igual que el Reino Unido, pero tienen que ayudarse a sí mismos. De hecho, los precios de la electricidad absorben 139% o han subido 139%, a pesar de que hay turbinas eólicas en todas partes, cada vez más año tras año. Sin embargo, en el Reino Unido están perdiendo. Otra cosa que he estado notando es que mientras más dinero se pierde en un país, peor se comporta ese país. China, por ejemplo, ha construido o ha apostado, está construyendo para vender muchas turbinas eólicas, pero no hay ninguna granja de turbinas eólicas en China. No sé si ustedes las han visto, porque ellos venden esas turbinas para gente estúpida que la compra, pero ellos no las utilizan, sino que las venden a otras personas para que creen sus granjas de turbinas eólicas. Ellos no la van a utilizar, ellos están utilizando más que todo el carbón. China funciona con carbón,
con gas y petróleo también, que bueno, que todavía no saben cómo situarse todavía en ese sentido. Y tienen una muy buena situación, siguen vendiendo turbinas eólicas y eso es una gran ganancia para ellos. Y allí sus resultados, que son muy buenos. Y bueno, el presidente es muy amigable conmigo y me dice que bueno, que van a seguir vendiendo esas turbinas eólicas a personas o a países que quieren seguir matando a sus aves, destruyendo sus paisajes. Es lo que me dicen, son los estúpidos que compran esas turbinas eólicas. Eso pues se ha traducido en migraciones o más problemas sociales, baja tasa de nacimiento, adversarios extranjeros que atacan al país y otros problemas. Los Estados Unidos quieren mucho a la gente de Europa. De hecho, yo vengo de Europa, yo vengo de Escocia y de Alemania. Casi 100% escocés por mi madre, casi 100% alemán por mi padre, y creemos mucho en los lazos que compartimos con Europa como una civilización. Quiero que sea una civilización propia. Es por eso que tenemos que centrarnos en el crecimiento económico y en problemas como la migración y el uso de la energía. Tenemos que consolidar el Occidente unido. Es lo que tienen que hacer los países de la Unión Europea. Tienen que sobrepasar de su propia cultura que han creado en los últimos años. Es terrible lo que están haciendo. Se están destruyendo y están destruyendo lugares muy bonitos en Europa. Queremos aliados fuertes. Queremos que Europa sea fuerte y seria. Y últimamente estos asuntos de seguridad nacional quizás parezcan asuntos que no sean muy actuales. Sin embargo, propician situaciones poco claras, que es la situación que se ha presentado con Groenlandia. ¿Quieren que hable de Groenlandia muy brevemente? Porque yo puedo detener mi discurso ahora, pero bueno, no he querido hablar de Groenlandia porque seguramente me iban a criticar. A ver, yo respeto altamente al pueblo de Groenlandia y al pueblo de Dinamarca. Dicho sea de paso, pero todos los aliados de la OTAN tienen sus obligaciones, primero ser capaces de defender sus territorios, y ninguna nación estará en posición o está en posición de proporcionarle seguridad a Groenlandia, aparte de Estados Unidos, ya que somos una gran potencia, y eso es lo que la gente no entienden. Miren lo que ha sucedido con Venezuela, miren lo que ha sucedido también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó por ante Alemania, luego de tantas horas de lucha, y no han podido defenderse ni a sí mismos ni a Groenlandia. Entonces los Estados Unidos ahora se sienten obligados, sentimos esa obligación de enviar nuestras propias fuerzas para poder proteger el territorio de Groenlandia, y espero que lo hagamos, ya que el pueblo de Groenlandia no tiene las capacidades de protegerse, ni Dinamarca tampoco. Ya hemos creado bases en Groenlandia para Dinamarca, las hemos construido por nosotros para defender a Dinamarca. Sin embargo, Dinamarca, que es un país grande, muy bonito, pues es un trozo de hielo en el Atlántico Norte, pero nosotros hemos podido salvar a Groenlandia y hemos podido evitar que nuestros enemigos ganen territorio en nuestro hemisferio. Eso lo hemos hecho nosotros en Estados Unidos, y luego de la guerra que hemos ganado, y la hemos ganado con bombos y platillos, porque no estamos hablando actualmente a alemán o japonés, y eso es gracias a nosotros. Y hemos retornado Groenlandia a Dinamarca. Cuán estúpido de nuestra parte, pero lo hemos hecho. Y pues ahora se están comportando de una manera muy desagradecida con nosotros. Así que nuestro país actualmente y el mundo están afrontando grandes riesgos, aún mucho más que nunca, debido a misiles y armas de guerra que ni siquiera puedo imaginar. Porque de hecho existen armas que nadie conoce. Han podido lanzar distintos misiles de prueba y nunca los hemos podido ver.
Muchos de nuestros aliados nos han dicho que han detectado misiles que no estaban en sus repertorios. Y eso lo hemos podido ver incluso en todas partes, incluyendo Kurdistán. Y nadie entiende lo que ocurre. Esas defensas seguramente han sido construidas por Rusia o por China, y es por eso que culpan a los drones. Entonces, Groenlandia es un territorio casi completamente deshabitado y subdesarrollado. El hecho de defender ese territorio lo hace una ubicación clave y estratégica, tanto para los Estados Unidos como para Europa del Norte. Es un territorio que no era importante cuando lo hemos retornado a Dinamarca. No era tan importante ni para nosotros ni para ninguna otra región, y eso por muchas razones. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. Y bueno, to get to this rare earth, you got to go through. Y lo que ocurre es que ahora nos hemos dado cuenta de que existen muchas tierras raras, muchos minerales raros, bajo cientos de metros de hielo. Es por eso que Groenlandia ahora se ha convertido en un territorio sumamente estratégico para nosotros. Es una isla que está sin ninguna supervisión, pero que forma parte de Norteamérica, en nuestra frontera noreste. Es por eso que es un lugar crucial para la seguridad interna de los Estados Unidos, y que durante más de 100 años nos ha permitido defendernos de quienes quieren penetrar en nuestro hemisferio. Es por eso que hemos tenido éxito, es por eso que la presidencia de Estados Unidos ha querido adquirir Groenlandia durante casi 200 años. ¿Qué lo hemos obtenido? Y hubiésemos tenido que quedarnos con ese territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una historia de la que pocos hablan. Ahora se ha convertido en algo mucho más necesario que lo que era en aquel tiempo. En el año 2019 se ha anunciado que se iba a invertir en las defensas de Groenlandia. Sin embargo, el gobierno danés solamente ha invertido 1% de esa cifra anunciada. ¿Cómo pretenden entonces que respetemos a Dinamarca, un pueblo que queremos y amamos? Los Estados Unidos solos pueden proteger a esa gigantesca pieza de hielo, desarrollarla y hacer que funcione bien a favor de Europa y a favor de nosotros. Y es por esa razón que apunto hacia negociaciones inmediatas que finalicen en la adquisición de Groenlandia por parte de los Estados Unidos, al igual que hemos adquirido territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho otras naciones europeas, muchas naciones europeas. Proceso que se ha producido incluso en reversa. Grandes extensiones de terreno en todas partes del mundo que han sido independientes y luego son adquiridas por naciones europeas. Sin embargo, esta no constituirá una amenaza a la OTAN. Por lo contrario, queremos realzar la seguridad de toda la alianza del Atlántico Norte. Sin embargo, sentimos que los miembros de la OTAN nos están tratando de una manera muy justa, porque en la OTAN, cuando pensamos en Groenlandia, nadie puede disputarla. Damos tanto, pero no nos dan nada a cambio. Y eso ha sido así durante los últimos años. Los Estados Unidos y yo mismo hemos apoyado a la OTAN mucho más que cualquier otro presidente de los Estados Unidos. El caso de Ucrania es lo mismo. Nos separan miles de kilómetros de Ucrania. Es una guerra que nunca ha debido comenzar y nunca hubiese comenzado si las elecciones de las últimas elecciones de los Estados Unidos en el año 2016 o en el año 2020 no hubiesen sido trucadas, que en realidad han sido trucadas. No les estoy enseñando nada nuevo, pero así han sido elecciones trucadas, las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Necesitamos elecciones fuertes, fronteras fuertes y medios de comunicación centrados e imparciales, porque los medios de comunicación en Estados Unidos y a nivel mundial son terribles, están perdiendo credibilidad. Cuando he ganado por avalancha en todos los estados bisagras y que he ganado con el voto popular, solamente me han dado prensa negativa. Los medios de comunicación, eso ha menoscabado su
credibilidad. Es por eso que van a tener que replantearse las cosas y pasar a producir una prensa justa y honesta. Igualmente yo he tenido que heredar situaciones terribles en otros ámbitos. Las fronteras estaban abiertas, inflación rampante, todo nos aquejaba en Estados Unidos y además hemos tenido que lidiar con Rusia y Ucrania, cosa que no hubiese podido pasar si yo hubiese estado a cargo, porque yo conozco muy bien al presidente Putin y yo sé que él nunca lo hubiera hecho. Él me ha dicho, es terrible lo que está pasando. Y para mí es terrible también. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea? Darle a Ucrania y a la OTAN más de 300.000 millones de dólares. Más de 300.000 millones de dólares. Mientras que los Estados Unidos tienen que afrontar sus propios problemas, la frontera sur, la inflación, etcétera. Yo he dicho, bueno, este es un problema grandísimo, es un problema que debe resolverse, el de Ucrania, pero mientras tanto las fronteras estaban completamente abiertas y yo he tenido que trabajar dentro de esta guerra durante ya más de 2 años y también en el frente de Pakistán he tenido que trabajar en muchas cosas. El señor Vladimir Putin me ha llamado, el presidente de Azerbaiyán también, y me han dicho, no puedo creer que ustedes hayan entrado en este conflicto. Y el señor Putin, el señor presidente Putin me ha llamado y me ha dicho, no puedo creer que esto esté ocurriendo. Por favor, usted céntrese en su propia guerra, porque ¿qué va a sacar Estados Unidos de toda esta guerra? Mucho más allá de destrucción, muerte y altas sumas de dinero que serán dedicadas a personas que no lo aprecian, no aprecian lo que nosotros hacemos por ellos. Y yo estoy hablando entonces de la OTAN y de la Unión Europea. Ellos quieren trabajar sobre Ucrania, pero nosotros no. Nosotros estamos muy lejos. Tenemos un gran océano que nos separa. No queremos entrar en Ucrania. Hasta que llegó la OTAN y ha dicho que los Estados Unidos tienen que pagar 2% del PIB, pero ningún país está pagando nada. Los Estados Unidos estaban pagando virtualmente 100% de los gastos de la OTAN. Y pues yo he dicho, esta situación no me parece justa. Ahora se está hablando de que todos los miembros paguen 5% y ahora sí están pagando, pero nadie habla de eso. Y anteriormente nadie quería pagar más allá de 2%, ahora están pagando 5%, pero bueno, hay quienes sí los pagan, otros no. No obstante, la OTAN es más fuerte que nunca. Lamentablemente, el secretario general, no sé si está por aquí de la OTAN, Mark está por aquí, ¿cómo estás? Nunca hemos pedido nada. Y nunca nos han dado nada. Probablemente nunca obtendremos nada, a menos que decidamos cambiar de modus operandi. Y si lo hacemos, vamos a ser indetenibles. Sin embargo, no lo voy a hacer. No voy a decir, bueno, bien, ahora arréglensela ustedes. Que eso es quizás lo que la gente espera que yo haga, que utilizar la fuerza, pero no voy a utilizar la fuerza. Todos los Estados Unidos piden a todos los países su apoyo a que Estados Unidos obtenga Groenlandia. Sin embargo, están obligando a Estados Unidos a renunciar a sus derechos sobre Groenlandia, a pesar de que la hemos obtenido ese territorio porque hemos ganado a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahora tenemos un presupuesto de más de $1.000 millones de dólares o más de $1 billón en materia de defensa. Tenemos 100 barcos de guerra, mucho más poderosos que los barcos utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso para proteger a Groenlandia. Tenemos el Missouri, el Alabama, esos buques de guerra que utilizamos tanto. Imagínense, 100 veces más potentes que mucho más potentes que las obras de arte que hemos podido ver, en obras de arte bélicas, 100 veces más potentes que otros buques de guerra del pasado.
Así que esto puede significar para algunos el fin del mundo, pero yo no quiero verlo así. Entonces, lo que hemos obtenido de la OTAN es últimamente nada, salvo quizás tener que protegernos o protegerles a ustedes de la Unión Soviética o de Rusia, pero fuera de eso hemos pagado por todo, pero no hemos obtenido nada. Hemos pagado por todo durante tantos años y, en mi opinión, hemos pagado 100% de los gastos de la OTAN, porque ningún miembro estaba pagando por esos gastos. Y ahora lo que queremos es que Groenlandia pues nos incluya en materia de propiedad, porque sin la propiedad no podemos defender el territorio de Groenlandia, no lo vamos a poder defender legalmente. Y número dos, ¿quién demonios quiere defender un territorio con un acuerdo de cesión, con un acuerdo o con una licencia temporal? Porque yo creo que en el futuro muchas acciones tendrán lugar en ese pedazo de hielo. Muchos misiles serán instalados en ese pedazo de hielo. Todo lo que queremos de Dinamarca en materia de seguridad nacional e internacional, y también para rechazar a peligrosos enemigos, es que nos permitan construir un domo grandísimo de defensa, el domo más grande de defensa en Groenlandia, que va a ser construido por Estados Unidos y cuyo objetivo sería defender a toda América del Norte. Va a defender a Canadá, que Canadá tiene sus defensas militares. He visitado al primer ministro de Canadá ayer y hemos hablado de eso, y yo he pensado que debería agradecernos porque Canadá vive, porque los Estados Unidos siempre han defendido a ese país. También lo que hemos hecho al favor de Israel ha sido genial, pero nada se compara con lo que estamos planeando para los Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Queremos construir un domo de defensa, que lo hemos hecho para los Estados Unidos, y debemos empezar a tomar crédito por ese domo de defensa porque lo hemos hecho nosotros. Y también hemos desplegado muchas fuerzas de defensa, cosa que nadie ha visto en el caso de Venezuela. Bueno, salvo quizás en el caso de Venezuela, que ha sido muy publicitado, pero esas fuerzas las hemos desplegado para derrocar a Soleimani. Y en otros casos, son muchas operaciones que han sido perfectamente ejecutadas. Si alguien me dice mañana, señor, todo lo que usted ha hecho ha sido ejecutado perfectamente, yo le diría, sí, yo sé. Entonces, a pesar de lo que se dice, los Estados Unidos ha pagado por trillones y trillones a favor de la OTAN y nunca ha obtenido nada a su favor, nada a cambio. Es ahora lo que pedimos, que nos ayuden con Groenlandia como quieren que le ayudemos con Ucrania. La semana pasada yo he visto que se trataba de 10.000 soldados, pero el mes pasado había 31.000 soldados involucrados en la guerra en Ucrania. Es un número altísimo, 31.000. Piénsenlo, 30.000 soldados que han muerto en solo un mes. Y en el mes anterior fueron 27.000, el mes anterior 25.000, así sucesivamente. Ha sido un baño de sangre, una masacre en Ucrania, y es eso lo que quiero detener. Eso no ayuda a los Estados Unidos. Estamos hablando de almas, de jóvenes que pueden lucir como ustedes aquí en la primera fila. Se van a la guerra y sus padres están muy orgullosos, y 2 semanas después reciben una llamada que les dice, a ver, su hijo ha sido explotado y ha fallecido, cosa que es horrible. Cosas que pensamos que habíamos dejado atrás en la Segunda Guerra Mundial, y si vemos las cifras de muertos de la Segunda Guerra Mundial, son cifras altísimas. Y bueno, lo mismo ocurre con Ucrania y Rusia. Y con el presidente Putin, pues uno tiene que ajustarse a su modo de comunicación si uno quiere firmar un trato con él, al igual con el presidente Zelensky. Es la impresión que yo tengo, pero es necesario ponerle un fin a esta guerra porque hay mucha gente muriendo, muchas almas que se pierden.
Y al sentarme en la mesa de negociación con Putin y Zelensky, pues estoy ayudando a Europa y a la OTAN. Y lo he visto en Islandia hace poco. En Islandia me han llamado papi o daddy, como se dice en inglés, y yo no he hecho nada para que me llamen de esa manera tan afectuosa. Pero bueno, lo que ahora pido a cambio es un pedazo de hielo frío y con una ubicación muy mala que puede ayudarnos a defender al mundo, a defender al hemisferio y a defendernos a nosotros mismos. Es muy poco lo que pedimos si lo comparamos con lo que hemos dado durante tantas décadas. Pero el problema con la OTAN es que vamos a apoyarles 100%, siempre. Pero no estoy seguro de que la OTAN nos apoye con la misma entereza, con la misma fuerza. No podemos decirles, nos están atacando tales y tales naciones y no nos van a ayudar. Sé que muchos no nos van a ayudar, pero algunos sí nos van a ayudar. Así que con todo el dinero que hemos gastado y con toda la sangre, sudor y lágrimas que hemos invertido, pues les digo, no creo que ellos nos apoyen. Eso lo he visto en el caso de Islandia. Islandia, pues, ha sido la causa de varios debacles en el mercado de bolsa de valores en el comercio internacional, pero se ha podido recuperar. Y yo pienso que tenemos un futuro muy brillante con Islandia. Su mercado de bolsa de valores va a duplicarse muy pronto, relativamente, en vista de todo lo que está ocurriendo. Pero este es un buen ejemplo, Es un buen ejemplo según el cual Estados Unidos le ha dado trillones y trillones a la OTAN, como por ejemplo para construir armas. Pero ¿dónde ha quedado la gratitud? Ahora lo que hemos decidido es construir nuestras propias armas. Y bueno, en la OTAN, pues ellos saben cómo gastar $50 millones, pero tardan 13 años para dar una respuesta para apoyar a una nación aliada. La gente que trabaja en la OTAN gana buenos salarios, pero bueno, para ganar esos salarios la gente tiene que trabajar, tiene que viajar, y todo ese dinero se gasta, y todo ese dinero pues va a comprar cuotas de empresas en bolsa de valores y seguir agrandando su poderío. Y esto ocurre en la industria armamentista. Y mientras tanto nosotros tenemos los mejores equipos. Por eso nos hemos separado de la industria armamentista de la OTAN. Me pregunto por qué es esta situación. Se supone que esta será una sexta generación indetectable, la que vamos a comenzar a construir en nuestra industria armamentista. Una sexta generación de bombarderos. Entonces queremos este pedazo de hielo para la protección del mundo, pero OTAN no nos quiere ayudar, a pesar de que nunca hemos pedido nada a cambio. Hubiésemos podido conservar a Groenlandia en aquella época. Así que ahora la OTAN tiene dos elecciones. Pueden decir sí y se lo agradeceremos, o pueden decir no y lo recordaremos. Una América fuerte y segura significa una OTAN segura y fuerte. Es por eso que siempre estoy al tanto y pendiente de asegurarnos de que nuestras defensas militares son fuertes, que tenemos una economía fuerte, porque la seguridad nacional también requiere de prosperidad económica. Eso lo tenemos claro. Biden y sus aliados han destruido nuestra economía y nos han dado quizás la peor tasa de inflación en los últimos 48 años en Estados Unidos. Que 48 años para un americano común puede parecer la eternidad completa. Esta situación es terrible. Le ha costado a la familia típica $33,000 al año. Lo que ellos le han hecho a este país nunca lo olvidaremos. Tenemos que prepararnos desde ya, desde un momento temprano, para contrarrestar todos los daños que ha hecho
el presidente Biden. Él no era un presidente americano, él era un presidente europeo. ¿Por qué yo no creo que él tuviese nuestro interés en mente? Y pues ahora también podemos ver otros puntos en la economía. Ahora estamos reduciendo los precios en materia de alquiler de vivienda, bienes raíces, etcétera. Estamos favoreciendo una baja de precios de los medicamentos que han bajado más o menos 80%, según varios cálculos. Sé que hay varias maneras de calcular esta reducción del precio de los medicamentos. Sin embargo, nosotros podemos decir que tenemos una buena política, pero esto nadie lo ha obtenido. Yo sí lo he obtenido. Para ello he tenido que utilizar las barreras arancelarias, cosa que nadie quería utilizar, como por ejemplo un medicamento que cuesta $10 en Londres, pues va a costar $130 en Nueva York o en Los Ángeles. Y pues en ese caso yo pienso, es algo loquísimo. Mis amigos me decían, pues puedes ir a Londres, que es un medicamento barato, que en cualquier parte es más barato, porque América pues ha tenido que subvencionar y subsidiar a todos los países del mundo y su industria farmacéutica, porque eso es lo que otros presidentes han permitido. Y es por eso que también he tenido que llamar a Emmanuel Macron, a quien he visto ayer con sus gafas de sol. No sé qué le ha ocurrido, ¿eh? Bueno, yo le he visto y pues parecía que quería lucir como una estrella de películas de acción, pero bueno, yo le he dicho, a ver, Emmanuel, mira que todos los laboratorios farmacéuticos están de acuerdo porque son muy inteligentes, ya tienen varios años estafándonos, pero han tenido que abandonar todo eso porque Estados Unidos no quiere pagar por todo eso y ellos tampoco querían pagar. Bueno, Estados Unidos recupere su dinero. Es por eso que nuestros precios han seguido aumentando de 12 a 15% más que en otros países. Y él me dice, no, pues al 100% lo cubrimos en Francia. Yo pues he hablado mucho con Emmanuel Macron. A mí me gusta él. Es una persona que me cae muy bien y yo he tenido que decirle, pues, a ver, Emmanuel, va a ser necesario que aumentes el precio de esta pastilla. Vas a tener que aumentarlo a $20 o $30. Tienes que duplicar el precio. Los precios van a tener que triplicarse o cuadruplicarse, cosa que no será fácil. Si me ha dicho, Donald, yo no lo quiero hacer, y yo le he tenido que decir, sí lo vas a hacer, a 100% seguro que lo vas a hacer. Él me dice, no, me estás pidiendo que duplique los precios. Y yo le he dicho, Emmanuel, estás aprovechando de Estados Unidos desde hace 30 años con ese medicamento. Vas a tener que hacerlo, no tienes opción. Y estoy 100% seguro de que lo vas a hacer. Y él me dice, no, que no lo voy a hacer. Tus precios van a duplicarse o triplicarse porque vas a tener que ajustarte a los precios de Estados Unidos. Si tú te ajustas a los precios de Estados Unidos, nosotros vamos a bajar un poquito. En vez de ser $130, van a ser 110. Y entonces vas a tener que aumentarlo quizás hasta $20 o $30, no más que eso. Y él me dice, no lo vamos a hacer. Y yo le digo, esta es la historia, Emmanuel. Si lo vas a hacer, lo vas a tener que hacer rápido, vas a tener que imponer 25% de aranceles en todo lo que le estás vendiendo a los Estados Unidos. Eso lo voy a instaurar yo en realidad. Y yo lo que te voy a instaurar son precios 10 veces más grandes de lo que te estoy anunciando. Y él me dice, bueno, sí, Donald, lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y pues en promedio me ha tocado 3 minutos con él y 3 minutos lo he hecho con otros países y me han dicho lo mismo, no lo voy a hacer. Y yo les digo, tienen que duplicar el coste. Y les digo así, claro, porque es que nos han estado estafando durante 30 años en la industria farmacéutica de Estados Unidos y nos dicen, pues no, que no lo queremos hacer. Y de esa manera pues se rehúsan en hacerlo. Este caso se ha repetido con varios países y este es un asunto también de
seguridad nacional. La cuestión es que no vamos a subsidiar a todos los países del mundo. Todos los países tienen que decidir hacerlo. Nosotros, que somos la nación más fuerte en este momento, pues vamos a estudiar el caso por caso a todos los países del mundo. Entonces los precios van a reducirse próximamente en un 90%. Obviamente no puedo hablar de un 100%, pero todo dependerá cómo los países se comporten y también las noticias falsas, cómo reacciona la bolsa de valores. Yo pienso que los precios van a reducirse ampliamente en todas las naciones y eso lo vamos a hacer sin los aranceles. Luego de haber perdido $3,000 millones bajo la administración de Biden, pues en Estados Unidos hemos llegado a un alto nivel de propiedad de viviendas en los Estados Unidos. Es algo nunca antes visto en la sociedad americana. Ahora millones y millones de personas pueden obtener su vivienda, cosa que no ocurría durante la presidencia del presidente Biden. Ahora podemos ofrecerle a las personas lo que es el sueño americano y muchas personas que están aquí presentes pueden atestiguar de eso. Hemos aumentado el poder adquisitivo de las familias numerosas de manera en que podamos invertir en su seguridad y en su poder adquisitivo para poder relanzar el mercado de bienes raíces, y nadie nos está agradeciendo eso. No he escuchado a personas agradeciéndonos. Hay muchas personas que al mejorar su situación económica se compran muchas casas, y eso pone a sus casas en riesgo de la depreciación. Y evidentemente esto es justo para las personas que trabajan duro, porque estas personas son construidas para familias y no para empresas ni familias que quieran acaparar. América no puede convertirse en una empresa que subarrienda casas, porque las personas que viven alquiladas en casas o apartamentos pues generan situaciones sumamente injustas. La gente debería poder ser propietarios de su vivienda, y ahora estamos trabajando actualmente para adoptar leyes que funcionen como una barrera para esta situación, para controlar la deuda inmobiliaria y para controlar las tasas de interés, que son sumamente elevados. Esto ocurre en las tarjetas de crédito también, 28% hasta 32% de intereses que pagan todos los americanos, cosa que es enorme. Así que para ayudar a nuestros ciudadanos a recuperarse del desastre de Biden, le voy a pedir al Congreso que recorte los tipos de interés de las tarjetas de crédito, al menos durante un año. Y esto va a ayudar a millones de americanos a ahorrar. Ya no van a tener que pagar un porcentaje tan alto, unos tipos de interés tan altos en sus tarjetas de crédito, porque se arruinan. No pueden arruinar. Está también la cuestión de las criptomonedas en los Estados Unidos, como ocurre en el resto del mundo. Está la cuestión de la legislación de las criptomonedas. Voy a bloquear números. Voy a hacer cosas para que los ciudadanos norteamericanos puedan lograr una estabilidad en este sentido. Tenemos mercados como el de China, como nos ocurre también como con los mercados de inteligencia artificial. Y vemos que son cosas que pueden ser populares desde el punto de vista político, pero hay que asegurarse de que China no se haga con todo en este sentido, con las criptomonedas, con la inteligencia artificial. Así que he pedido a las instituciones que hagan una compra de más de 200.000 millones de dólares en bonos. Así que
tenemos somebody that's very para respected. obtener algo hay que dar They're all algo respected. a They're cambio. all great. Everyone that I interviewed is great. Everyone could do, I Yo think, a fantastic. hablo con mucha Problem gente is they change once they get the job. estupenda que tiene buenas They say ideas. everything I wanna A hear, veces then la gente they luego get the cambia. job. They're locked in for 6 years. Pero- They get the job and all of a sudden, let's raise rates a little bit. I call En them, sir, fin, we'd rather not vemos talk que about this. de repente la gente cuando amazing llega a how ciertos people puestos change empiezan once they have the a job. tomar decisiones como Sort son of disloyalty. subidas de They gotta do tipos. what they think is ¿Por qué right. lo We have hacen a de terrible repente chairman cuando right now. antes pensaban de otra manera? Jerome, too late Powell, he's always too late. And he's very late with Esto lo interest vimos rates, except con before the Jerome election, he Powell. was just fine for the other side. So Así que we're going to have somebody that's great. And we hope he tenemos does the que right job. tener a las Last week, personas the adecuadas en average los 30-year mortgage rate dropped below lugares 6% for the adecuados. first time in many years. Hemos visto por Another primera vez en major muchos factor años in una driving caída up housing costs was en mass los invasion precios de las of our hipotecas. borders. And I have to say one thing Lo about mismo con housing los is nobody ever says automóviles. this. I am very protective of people that already Yo- own a house. Siempre estoy a favor de la gente que es propietaria de And un hogar, because we de have una had casa. such a good run, the Y- house values have gone up tremendously. El valor de And these las people have become el valor wealthy. inmobiliario ha They subido weren't wealthy, they muchísimo become wealthy y hay because of their house. personas que se han enriquecido And debido al aumento every time you del make it more precio and more and de more las affordable for somebody casas to buy a house de las cheaply, que you're son actually propietarios. hurting the value of those houses, obviously, because the one thing works Pero- in tandem with the other. And I don't want to do anything Yo that's going to hurt the no value quiero of people that own hacer a house who, for nada the first time in their en lives, contra de las are walking personas que around por the primera streets vez se han podido comprar of una casa whatever city they're in, very y que proud caminan por that las their calles house is de worth las ciudades en las que $500,000, vivan, $700,000. sintiéndose muy orgullosos If I de wanna que really crush the housing market, I sus could do that casas se han so fast that revalorizado. people could buy Yo houses, nunca voy a hacer but nada you would contra destroy a lot estas of personas. people that already have houses. In some cases, they've mortgaged their house, and the mortgage would Y, be very low. como digo, and all las of a sudden, the hipotecas mortgage without any changes becomes tienen very high, que- and they end up losing the house. Las hipotecas I'm tienen not que ser gonna hide them. razonables I speak porque with muchas Scott, who's veces doing a veo que fantastic job, and estas Howard, who's hipotecas doing a fantastic suben y job, suben and all of y my la gente people. tiene And I dificultades always para say, poderlas look, we pagar. can crush the hell out of the market. We can drop interest rates to a level. Podríamos That's one thing we do wanna do. hacer That's caer natural. los That's good tipos for de everybody. interés You know, a the niveles dropping of the interest rates, bajísimos we should be paying si a much quisiéramos lower hacerlo interest por rate decreto. than we are. We should be paying the lowest interest rate of any Aunque country in the world. deberíamos Because without the pagar United States, you don't have a los country. tipos de interés más bajos I had a case del with mundo. Switzerland. We happen Por to be in ejemplo, Switzerland. Maybe I'll give you a quick y story. ahora estamos en Suiza, por They were ejemplo. paying nothing. They make beautiful watches, great watches. En Suiza Rolex se hacen They were paying relojes nothing to the United maravillosos, States when they sent their pero product in. no pagan And we had nada a a los Estados Unidos cuando venden sus $41 productos billion allá. deficit. $41 billion with Un this déficit beautiful de place. 41.000 Blue Oval, millones. isn't it nice? So I said, let's put a 30% tariff Así que on yo that dije, vamos a aplicar so un that we get back some of 30% it, not all of it at de all. We still have aranceles deficit, big en deficit. muchos We de have sus 41 million. productos. That's a big deficit. And I said, Es un let's put a déficit muy tariff on importante y yo dije, vamos a different tariffs, aplicar different places. You're aranceles diferentes party to en some diferentes cases victims to them, sitios. but in the end it's a fair thing, and most of you realize that. But we put a Y 30% tariff on hablamos, por Switzerland. ejemplo, de un 30% de aranceles a países como Suiza. They were calling, I mean, like you wouldn't believe. Y And I know so many people from Switzerland. Incredible empezaban a place, llamar. incredible, Y conozco a brilliant mucha place. gente en Suiza. But I didn't realize that they're only good because of us. Pero And there's so many other examples. I y mean, us, hay probably muchísimos other otros places, but the ejemplos majority of the que money se they make is benefician because of us, 'cause y que se aprovechan de nosotros. So they come in, they sell their watches. Llegan a los Estados Unidos, venden sus relojes, no pagan aranceles, hacen Just us. miles de millones de dólares y los ganan a nuestra costa. A nuestra We'd have a costa. deficit pretty substantial, but I brought it Y up to 30%. tenemos un déficit And the- sustancial, pero esto lo he I subido guess a Prime un Minister, I don't 30%. think President, I think Prime Minister called a woman, Y and she was very repetitive.
llamé a una primer ministro y me decía, no puedes aplicarnos el 30% porque somos un país pequeñito. Y dije, sí, pero tenéis un déficit enorme. Igual sois un país pequeño, pero tenéis un déficit enorme. No, por favor, no nos apliques esto. Sí, sois un país pequeño, pero sois un país grande en términos de deuda. No nos hagas esto, por favor. No nos hagas esto. Y de repente, pues empezó a visitarme todo el mundo. Todos me venían a ver, a suplicarme. Pero me di cuenta de que, para empezar, yo no quiero hacer daño a nadie. Así que estos aranceles los bajamos después a niveles más bajos, pero ahora van pagando. Y me di cuenta de que hay muchos sitios que se están forrando a costa de los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no ganarían nada. Es como Suiza. Suiza, hablamos de 41.000 millones de dólares de déficit. Vienen, venden sus relojes sin aranceles, sin pagar aranceles. Y, en fin, hablando con todos ellos, me di cuenta de que son los Estados Unidos los que están manteniendo a muchos países y muchas de sus economías a flote. Todo el mundo se ha aprovechado de los Estados Unidos, pero creo que soy una persona justa y realmente ajusté las tarifas. Modulé las tarifas. Pero no solamente hablamos de Suiza, todos los países que están representados hoy aquí. Queremos trabajar con todos los países. Yo hablaba, como les decía antes, de un 39%. Yo podía haber dicho, pues voy a aplicar un arancel de un 70%. La verdad es que nosotros deberíamos pagar el menor tipo de interés del mundo, porque sin nosotros la mayor parte de los países no funcionarían. Y luego está la cuestión de armamentística, está la cuestión de la protección. ¿Quién se encarga de esto? Y hay otra cosa que es muy importante y es que antiguamente, bueno, yo ya sé que soy uno de los más viejos de esta sala, aunque no me siento viejo. Pero recuerdo que no hace tanto tiempo, hace 20, 25 años, cuando salía una buena noticia sobre los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos ha tenido un trimestre estupendo, un mes estupendo, todas las acciones han subido. Bueno, pues, pero ahora cuando te dicen los Estados Unidos ha tenido un trimestre récord, es increíble lo bien que va. Y de repente las acciones, los mercados caen. Dicen, no, esto es por culpa de la inflación, por culpa de la inflación. Y entonces, ¿qué se hace? Se suben los tipos de interés otra vez. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que te ponen barreras para que no tengas éxito en tus negocios. Bueno, la verdad es que los mercados de valores tienen que subir cuando las cosas van bien. Hemos tenido, pero sin embargo, cuando se enteran de que hemos tenido un buen mes, de que las cosas nos han ido bien en un mes o en un trimestre, pues tienen que estropearlo. Tienen que estropearlo. Y empezamos con que si la inflación, que hay que subir los tipos de interés, etcétera. De hecho, el crecimiento puede compensar por la inflación. En fin, se han construido y abierto miles de empresas en el último año. 13 billones de empresas se han abierto.
Porque lo hemos facilitado, hemos agilizado las cosas. 18 billones. Miles de empresas se están construyendo, fábricas se están abriendo, fábricas de coches, muchas están regresando a los Estados Unidos, empresas o fábricas que se habían deslocalizado están regresando a los Estados Unidos, vienen de todas partes del mundo, se están abriendo más fábricas que nunca jamás en la historia. Y ya no se renuevan. No se rehabilitan las fábricas, sino que directamente se derriban y se construyen desde cero, desde los cimientos. Biden ya admitió las cifras de los nuevos migrantes, pero los Estados Unidos están reduciendo la entrada de migrantes ilegales, delincuentes procedentes de países en los que se encontraban o habían salido de la cárcel y que cruzan nuestras fronteras para entrar en nuestro país. Gente peligrosa. Uno de los ejemplos es Minnesota, Minneapolis. Les estamos ayudando muchísimo, pero la gente no lo agradece, todo lo contrario. Hay lugares ahora donde puedes ir de paseo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y caminar de una manera segura, sin sentirte amenazado o en peligro. Lugares que se han convertido en sitios seguros. Han ido desapareciendo esta gentuza, los grafitis en las paredes. En muchos lugares vuelve a crecer la hierba. Washington vuelve a ser la capital, vuelve a ser una ciudad hermosísima. Los restaurantes vuelven a abrirse. Antes cerraban uno tras otro. Se vuelven a abrir. Vuelve a ser una ciudad segura. En Luisiana también. Hemos recortado las tasas de delincuencia a unos niveles mínimos. Y vamos a ayudar también a la gente que vive en California. Tenemos a su gobernador, que es un buen tío, pero tiene que admitir que necesitan ayuda. Yo intervine al principio cuando tenían problemas en las calles y yo sé que muchos gobernadores, muchos alcaldes me van a llamar y me van a decir, ven, ayúdanos a limpiar nuestras calles, a hacer que nuestra ciudad vuelva a ser una ciudad magnífica otra vez. Y podemos mejorar las cosas. Podemos recortar también, estamos recortando también el dinero, las prestaciones que mucha gente recibe de forma ilegal sin haber contribuido con impuestos. Está también la cuestión de las ciudades santuario, que queremos reducir. Y por otra parte, están los recortes en el fraude de 19.000 millones de dólares. Aquí entra en juego los somalíes. Minnesota está llena de somalíes, gente procedentes de países horribles. Tenemos el tanquero, el barco, que venía con drogas. Así que, ¿qué hicimos? Los borramos del mapa.
with the hitting of the boats that are loaded up with drugs, including submarines. Can you Por believe ejemplo, actually los mini subs, barcos very fast? submarinos que They're vienen meant for cargados. drugs. We've knocked out 2 of them. The Democrats say they were fishing. Ya You have destruimos a 2. Y los demócratas nos decían, pero si eran pesqueros, estaban pescando. No eran submarinos, no eran barcos de pesca, eran submarinos llenos de drogas. the oceans, the sea, by 97.2%. Estamos atacando Think of that. este And I actually say, flujo who the hell are the 3%? de drogas que llega a los Because I Estados would not Unidos want y to que be llega piloting por one of mar. those boats. We knocked them down and now we're going to start on Estamos land. We're gonna knock it all destruyendo out. estos cargueros, The land estos is the barcos, easy estos part. submarinos. What we did on sea is incredible, and that's our Y great esto lo estamos military. haciendo en el mar. The situation in Minnesota La situación en Minnesota, reminds us that bueno, the pues West nos cannot recuerda mass el import hecho foreign cultures de which have que failed to ever build a successful society no of their own. podemos I mean, we're construir taking people from sociedades Somalia, con personas and que vienen de Somalia países is a failed, que no han it's not a podido nation. construir Got no government, una got no sociedad police, got no justa. military, got no En nothing. Somalia vemos que es un And then we país have this fallido. fake congressperson who they just reported is worth $30 million. Es, Ilhan Omar. Talking Ilhan about the Constitution Omar provides me. dice, sí, She pero comes from a la country that's not a Constitución te country. dice, bueno, And she's pero vamos a telling us ver, how to run esto es gente que ha America. llegado Not de gonna get away países with que it ni much siquiera longer, son let un me tell you. país. Y nos van a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Prosperity and conclusion and progress that Así built que the West. hay que incidir Did en la not come from prosperidad. our tax codes. It ultimately Y came from la our very prosperidad special culture. no viene This is the precious de inheritance that nuestra America cultura. and Europe have in common. Y We esto share es lo que compartimos, lo que tenemos en común Europa y los Estados Unidos, una cultura que compartimos. Tenemos que ser más prósperos que nunca, tenemos que defender nuestra cultura, tenemos que incidir en los logros de Europa a partir de las edades oscuras y apoyarnos en sus logros y en los logros de los Estados Unidos después. La inteligencia artificial. Hace 2 años nadie sabía lo que era la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial puede conllevar peligros, pero vemos también los logros que puede alcanzar, lo que se puede lograr, lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Se pueden hacer tantas cosas, tenemos más oportunidades de hacer cosas que antes, que nunca jamás. Bueno, en esta sala hay muchas personas que son pioneros y pioneras en sus campos. 50 people for every seat. I don't know what. That's Larry. Everything Larry touches turns to gold. He made this very successful. But you're in this room. Bien. And La some of you are the gente greatest leaders que está en esta sala, algunos y algunas son algunos de los cerebros más brillantes del mundo. Y hay que protegeros y hay que cuidaros. Siempre digo, hay que mimaros. Tenemos que mimar a las mentes brillantes, porque no hay tantas. Así que juntos, con confianza, con coraje, vamos a construir un futuro para ciudadanos, para todos los ciudadanos, un futuro más inspirado, más ambicioso, más grande de lo que nunca antes había existido. Algo impensable en el pasado. Quiero dar la bienvenida y quiero dar la enhorabuena a muchas de las mentes pensantes que se encuentran en esta sala en este momento. Os deseo éxito a todos y a todas. Y quiero deciros que los Estados Unidos han regresado. Están aquí. Y muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra atención.
Bueno, supuestamente esto se trataba de una conversación muy rápida, señor presidente. A ver, es que me ha entendido una trampa, pero bueno, he querido hablar. Bueno, usted ha hecho que el rol del moderador haya sido muy fácil. Gracias, señor presidente. Tenemos algunas preguntas. Si le parece bien, quisiera comenzar con Groenlandia. O bueno, comencemos con la economía. La economía de Estados Unidos está muy bien últimamente. Pero ¿cómo mantener este crecimiento en el futuro? Porque siempre está la recesión que se cierra como una amenaza. Bueno, lo bueno de economías y recesiones es que todo es incierto y no podemos hacer nada, pero sí contamos con un equipo de gente brillante que ha respondido, como ha sido en el caso del COVID hace 2 o 3 años, pues lo hemos visto. Y bueno, luego vino la palabra pandemia, no COVID, que fue una palabra novedosa. He escuchado la palabra pandemia y luego todo un polo ha salido muy fuerte hablando que querían constituir un grupo de reflexión y nos han dicho que George Washington pues ha querido ser nuestro fundador, pero en realidad yo lo que les he dicho es espera un momento, me están hablando de George Washington, pero ¿qué está pasando en China? Está pasando algo en Wuhan, que es un tema bastante delicado durante el periodo de la pandemia. Todo eso venía de Wuhan, veíamos por satélite cuerpos, cadáveres que salían de los edificios. Es así que todo ha comenzado y bueno, el planeta entero ha terminado contagiándose totalmente del COVID. Nosotros hemos hecho un excelente trabajo, no nos lo han reconocido. Sin embargo, hemos lanzado una operación militar extraordinaria como respuesta. Gracias al ejército hemos trabajado muy fuerte, muy arduamente durante la pandemia. Todo esto para decirles que hay cosas inciertas y cosas que no podemos predecir y que llegan y es así son las cosas. De esa manera hemos podido atravesar la tempestad de la pandemia y pues durante ese tiempo, incluso luego de la pandemia, la bolsa de valores de Estados Unidos estaba muy bien, pero a fin de cuentas nunca sabemos qué nos puede ocurrir porque sí podemos detener las guerras, pero hay ciertos eventos que no podemos detener. Las guerras sí, las guerras se detienen gracias a personas inteligentes. La guerra es lo más terrible, pero eso se puede detener porque finalmente todo depende de nosotros. Nosotros tomamos las decisiones. Del mismo modo, el COVID pues ha sido un problema mucho más difícil al que responder. Todo también depende de la suerte. Tenemos la gran suerte de contar con una economía muy robusta y eso lo demuestran algunas cifras. Muchas personas de mi equipo siempre me dan cifras constantemente. Scott lo puede corroborar. A ver, Scott quería irse a jugar fútbol, pero ha tenido que venir aquí. A él le gustan mucho las cifras. Él me ha mostrado las cifras y números de la economía americana y pues casi que no lo creo. Estamos haciendo cosas que ningún país ha podido hacer. Entonces, cuando estamos en una buena situación, queremos evitar todas las cosas que no pueden ser predecibles. Y cuando me han comenzado a hablar de la pandemia, he dicho que es esta palabra. Esto parece venir de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. La pandemia, eso me hizo pensar en la epidemia de gripe española que ha requerido el despliegue de las Fuerzas Armadas, etcétera. Ha ocurrido durante la guerra y los soldados estaban muriendo durante ese conflicto bélico debido a la gripe española, a la influenza española. Ha sido una situación completamente terrible. Sin embargo, quisiera recalcar nuevamente que el mejor crecimiento económico de todos los países es en Estados Unidos actualmente. Gracias, señor presidente. Bueno, yo sé que usted no duerme mucho, pero yo sé que algo que quizás le da pesadillas es la deuda, que es
muy alta y que no aparece como un renglón alto e importante en su presupuesto. ¿Qué pretende hacer? Bueno, aquí también todo se relaciona con el crecimiento. El crecimiento es la vía. El crecimiento nos ha permitido aumentar nuestro presupuesto a 37.000 millones de dólares. Tenemos un alto nivel de la deuda, pero también tenemos un alto nivel de gastos y también debemos centrarnos en ese sentido. Nuestro crecimiento ha sido extraordinario y creo que vamos a poder reembolsar esta deuda. También tenemos mucho dinero en Estados Unidos que llegan gracias a los aranceles. Estaba hablando de Suiza hace rato, que es un buen caso de estudio. Hubiese podido pedirles más, pero bueno, nosotros utilizamos los aranceles y tarifas de manera muy razonada y razonable. Pero veamos el caso de Minnesota. Hemos detectado varios miles de millones de dólares en fraude en Minnesota solamente y todavía quedan muchas cosas por descubrir. Vemos a personas que llegan a los aeropuertos con 10 céntimos en su bolsillo y se van a casa con millones. Eso no es posible. Conjuntamente con el Ministerio de la Justicia, el DOJ, también Pam y con Scott, pues nos vamos a reunir y vamos a hacer que esto sea nuestra prioridad. Cierto, Scott, estamos tratando de entender de dónde proviene ese dinero, ya que podría tratarse de 19.000 millones de dólares, para ser exacto. A ver, si pudiésemos eliminar 50% del fraude total, pues estaría muy bien. Y de esa manera pudiésemos apuntar a un presupuesto equilibrado. Ni siquiera tuviésemos que hablar de crecimiento. Así que tenemos varias opciones sobre la mesa y vamos a trabajar arduamente en pro de ello. Bueno, también tenemos el caso de los agitadores y manifestantes profesionales en Minnesota, sublevados en realidad. Los estamos supervisando, pero para nosotros lo más importante es el dinero en Minnesota y otros estados. A ver, señor presidente, podemos hablar del uso de inteligencia artificial y otras tecnologías en las fronteras y en otros ámbitos que están propulsando el crecimiento de Estados Unidos. Sí. Ha sido un crecimiento masivo y exponencial. Mark Zuckerberg me ha mostrado una fábrica en que le han puesto el plano de Manhattan y bueno, la fábrica era casi del tamaño de Manhattan y le he dicho, a ver, me estás bromeando, es una fábrica de varios kilómetros de ancho y de largo, es algo bastante larguísimo con un techo bastante alto y literalmente cubriría la mayoría de Manhattan. Es una gran fábrica y él me ha dicho que van a invertirle 50.000 millones y yo le he dicho, a ver, pero entonces ¿por qué no construyes un centro comercial que te será más provechoso? A ver, ¿cómo gastar 50.000 millones de dólares? ¿Para qué? Si no sabes cuál será tu retorno sobre inversión. Pero bueno, es increíble todo lo que se está haciendo en el área de nuevas tecnologías y también quieren construir su propia planta de producción de energía. Yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿quién va a pagar por eso? Si ellos pueden pagar por eso, pues está muy bien. Y luego van a vender el exceso de electricidad a un precio muy bajo. Van a venderlo para que nosotros podamos incluirla en nuestra red eléctrica. Eso puede solucionar los problemas de algunas áreas que no cuentan con electricidad. Y también tenemos el asunto de la inteligencia artificial que ha aumentado las competiciones dentro de las economías del mundo y dentro de los Estados Unidos también. Pero hablemos del caso de la competición entre China y Estados Unidos, que es una competición acérrima en materia de inteligencia artificial. Usted va a visitar a China el próximo mes de abril. Entonces, ¿cómo vislumbra usted las relaciones con China, entre China y Estados Unidos? ¿Usted quiere combinar colaboración con competición con China? Bueno, yo tengo una muy buena relación con el presidente Xi y con otros presidentes, pero siempre he tenido una buena relación con el presidente Xi de China. Es un hombre increíble, lo que ha hecho está muy bien, es altamente respetado por todos y yo también lo respeto. Sin embargo, pues todas sus acciones han sido interrumpidas por el COVID. Yo he querido visitarle antes, pero no he podido y bueno, he decidido
ir a visitarlo próximamente. Sí, como usted lo dice, como un diplomata, como un diplomático. Sí, es que yo quiero actuar como un diplomata. Como le he dicho a Marco Rubio, tenemos que apostar por la diplomacia. Y cualquier persona que sea aprobada por 100% de votos, como en mi caso serían demócratas liberales y republicanos radicales. Si 100% de personas lo aprueban, pues está muy bien. Él ha obtenido 100% de votos a su favor. Y bueno, al principio yo no estaba muy feliz con todo eso, pero ahora, pues al parecer los demócratas no pues se están arrepintiendo de haber hecho todo eso. Un aplauso para Marco Rubio, que es un secretario de Estado excelente, gracias a Scott y gracias a Susie, quien es la primera mujer jefe de equipo, la mejor, de hecho. Howard igualmente, a quien mandó un saludo, él es fantástico. Y también, a ver, Chris, yo creo que ya tú has hablado y pues tú eres el número uno en el ámbito del petróleo con Doug. Pero bueno, hay uno que es mejor que el otro. Y bueno, y han decidido entonces de presentarme a Chris para saber quién es el mejor. Y pues sí, vamos a aumentar la cantidad de petróleo y de gas, lo vamos a duplicar, que mucho más que anteriormente. Y hay muchos miembros de ese equipo que vienen de Venezuela, así que todo está bien. Tenemos un equipo formidable, gente formidable, veo otras personas como Steve Witkoff. Tenemos un equipo genial que me da mucho orgullo. Y pues ustedes pueden pensar, tenemos a tantas personas, pero sí, tenemos a las personas más inteligentes del mundo, así que vamos a seguir trabajando en pro de ello. Gracias, señor presidente. También sabemos que usted es un hacedor de tratos. Cosa que, bueno, hemos visto con Ucrania y que quizás lo veremos con Groenlandia. ¿Qué tipo de tratos o acuerdos podría alcanzar Estados Unidos y Dinamarca? Bueno, hemos tenido que discutir con Dinamarca durante los últimos años. Dinamarca es un buen país, un hermoso país, con una nación hermosísima también. Sin embargo, Groenlandia es un gran territorio gélido, helado. Sin embargo, es un territorio muy importante para nosotros. Sin repetir todo mi discurso, es un territorio muy importante para la seguridad nacional e internacional. Y eso puede crear una potencia, un poder que impida totalmente a los malos, a nuestros enemigos, pues penetrar en nuestras defensas. Es el lugar privilegiado de Europa. Y bueno, Dinamarca había dicho que iba a desarrollar las defensas de Groenlandia invirtiendo varios millones de dólares y no lo han hecho. Lo que quiero decir es que OTAN ha tratado a los Estados Unidos de una manera muy injusta. Nunca nos han dado nada, a pesar de que hemos cubierto las necesidades de la OTAN durante varios años. Y siempre nos han tildado de injustos. Es por eso que ahora OTAN tiene que pagar. Entonces yo pienso que OTAN tiene que empezar a reconocer que nosotros hemos sido cruciales en la situación con Ucrania. Yo pienso que el presidente Putin nunca hubiera procedido a invadir a Ucrania si yo hubiera estado en el poder en Estados Unidos. Si hubiera ganado Kamala, pues hubiera lanzado la Tercera Guerra Mundial, pero no hubiera ocurrido bajo mi mando. Sin embargo, si Kamala o algún demócrata hubiese sido electo, pues hubiese lanzado la Tercera Guerra Mundial o una situación mucho peor. A ver, una pregunta, señor presidente. ¿Cuán cerca estamos de un acuerdo entre Rusia y Ucrania? Hemos escuchado a miembros de su equipo que ya están trabajando en pro de ello. ¿Piensa usted que el acuerdo está próximo? Bueno, me hubiese gustado decir que sí, pero no, yo creo que ese va a ser un gran problema.
Yo pensaba que todo esto se haría muy rápidamente al principio de mi mandato, pero en realidad son las Naciones Unidas que deberían trabajar. No soy yo quien debería hacer todo el trabajo. Pero bueno, la idea es de salvar miles de millones de vidas, porque entre Ucrania y Rusia hay mucho odio, sobre todo entre Putin y el presidente Zelensky. La situación no es muy buena y con tanto odio no vamos a lograr ningún acuerdo. Eso no es normal. Dicho esto, Rusia está dispuesta a un acuerdo, al igual que Ucrania, y vamos a tratar de lograrlo poco a poco. Steve, yo pienso que estamos razonablemente cerca de un acuerdo. Y bueno, ya lo hemos visto que Zelensky en la oficina oval no estaba contento cuando ha llegado. Y luego hemos recibido a Putin, pero Putin es siempre el que quiere más. Bueno, en resumen, es una situación desequilibrada y difícil de manejar. Nosotros vivimos tiempos difíciles. Lo que está ocurriendo en Ucrania y en la frontera con Rusia, pues es horrible. Es una masacre, una guerra de drones que matan a miles de personas cada semana. Una guerra que hay que ponerle punto final. En resumen, me voy a reunir con el presidente Zelensky. Ahora, pues hemos llegado a un punto en el que podemos reunirnos y cerrar el trato. Pero si ellos no quieren reunirse conmigo, va a ser muy estúpido. Y se lo digo a ambos. Y sé que no son estúpidos, pero si lo hacen, van a ser considerados como estúpidos. Así que no quiero insultar a nadie, pero este trato hay que cerrarlo rápido porque hay mucha gente muriendo actualmente. Muchas gracias, señor presidente. Usted ha hablado de varias cosas y el presidente Herzog pues ha hablado aquí y le ha complimentado a usted sobre la situación entre Israel y Gaza. ¿Cuán importante piensa usted que es esta situación y cree usted que los Estados Unidos va a seguir apoyando la reconstrucción de Gaza a través de la inversión de varios millones de dólares? Queremos la paz en Oriente Medio. Tenemos cuestiones como la de Hamas y Hamas está de acuerdo con entregar las armas. Es gente que nació con armas en la mano. Y no va a ser fácil para ellos, pero lo tienen que hacer. Y veremos lo que en las próximas 2 o 3 semanas si lo hacen, porque si no, realmente vamos a acabar con ellos. Hay 59 países que forman parte de este acuerdo de paz y algunos de esos países ni siquiera están en Oriente Medio y quieren hacer todo lo que puedan para deshacerse jamás. Tenemos el problema de Hezbollah en el Líbano. En fin, hay pequeños fuegos, pero la paz está más cerca. Acabamos de encargar bombarderos y la verdad es que son aviones enormes que impactan en sus objetivos en noches en donde no hay ningún tipo de luz. Lo mismo ocurre con los aviones y con los Tomahawks. La verdad es que muchos países no firmaban nada porque estaba el problema de Irán. Y, en fin, pueden volver a intentarlo, pero tal como fueron las cosas, no se atreverán porque los barremos. Y si no hubiéramos hecho lo que hiciéramos, no podríamos habernos acercado tanto a la paz, porque hay países que nunca habrían firmado este acuerdo, porque tenían miedo. Teníamos el acosador, el bully, que es Irán.
Pero esto ya no es así, señor presidente. Yo ya sé que ha tenido usted que cambiar de avión anoche. Supongo que no ha conseguido dormir mucho, pero veo que sigue usted lleno de energía. Sé que ha organizado usted y va a asistir a varias reuniones bilaterales, pero en cualquier caso quiero darle las gracias por regresar a Davos y muchísimas gracias por venir.